Ahora, la memoria abre una puerta distinta, una que guarda sonidos de ruinas y ruegos. Magdalena recuerda el olor a polvo caliente después de la primera gran explosión. Describe cómo los cristales rotos dibujaron la luz sobre su cama improvisada. Siente todavía el temblor de las piernas de su madre cuando la arrullaba en voz baja. La ciudad huele a metal y pan quemado. Las sirenas se confunden con las plegarias de la gente. Ella aprende a medir los pasos por el ritmo de los aviones. Aprendió a callar para no atraer miradas hostiles. Los vecinos la miraban con cautela y a veces con pena contenida. Un hombre dejó agua en la escalera y desapareció temprano. Otro dijo palabras suaves, pero cruzó la calle como si evitara su sombra. En la oscuridad del refugio, los nombres se volvieron ecuaciones de supervivencia. Magdalena repetía su nombre como quien recita un versículo. La fe era una voz pequeña, sostenida por un rosario de forja barata. A veces rezaba por aquellos que no podían luchar. A veces gritaba porque no comprendía por qué un Dios justo permitía tanto silencio. Sus manos guardaban migas de pan y promesas rotas. Su risa, cuando aparecía, sonaba a una campana oxidada. Aprendió a reconocer los pasos de los soldados por el eco en el pasillo. Vio placas con números y no supo a quién pertenecían. Escuchó órdenes dichas con voces tranquilas, voces sin ternura. Aprendió a esconder el miedo en un bolsillo y a ofrecer calma al otro lado. Cuando la guerra cambió de rumor a presencia, ella descubrió la lista de ausencias. Una vez, una vecina la cubrió con una manta y contó historias de un país tibio y lejano. Esa noche soñó con palmeras que mecían la noche como manos amigas. La promesa de un regreso posible se anidó en su pecho como una semilla. No supo entonces cómo esa semilla germinaría 30 años después. El abrigo de su madre olía a tinta y jabón. La realidad enseñó a Magdalena que la gratitud puede yacer junto a la culpa. Guardó silencios para no herir a quienes la habían salvado a medias. Prometió, muy en secreto, devolver algún día cada gesto de bondad recibido. En su memoria infantil, alguien arriesgó lo suficiente para que ella siguiera respirando. Y esa deuda, silenciosa y sagrada, la empujaría décadas después a volver. Esa deuda, silenciosa y sagrada, la empujaría décadas después a volver. El final de la guerra llega como un ruido quebrado en la memoria. Las sirenas cesan. Las botas se detienen en las esquinas. Los adultos dejan de gritar por un momento y miran las ruinas como quien mira los huesos de una casa. Magdalena, niña, siente el frío después del calor de los bombardeos. El aire huele a humo y pan quemado. Alguien despliega una sábana sobre un cuerpo, y la niña aprende que las palabras pueden ocultar abismos. La ciudad se plantea reconstruirse mientras los nombres se deshilachan. La llevan a un edificio que antes fue escuela. Allí hay mesas largas y papeles amontonados. Un funcionario con manos secas enumera niños como si fueran calcetines. Magdalena repite su nombre en voz baja. La palabra suena extraña en su boca. A su lado, otra niña toma su mano y no la suelta. La amiga tiene ojos grandes y una herida en la palma. Se presentan con gestos, sin palabras, porque hablar duele. En la sala hay niños que no saben reír. Algunos cantan en idiomas rotos. Otros callan con la mirada fija en un punto invisible. Un registrador anota lugares de nacimiento, colores de ojos, números que parecen destinos. Magdalena escucha su propio apellido rasgado en la tinta. Le preguntan por sus padres. Ella recuerda un cuarto frío, la cocina con una cucharilla. Recuerda el peso de la madre antes de desaparecer.
El funcionario mueve los papeles con indiferencia profesional. Le indican que formará parte de un grupo de extranjeros. La palabra suena a sala separada. Aquel grupo parece una isla en el expediente. La expulsan desde la caligrafía. La amiga de la mano es puesta en otra fila. Se miran y no entienden la lógica de la separación. Magdalena siente una culpa infantil que no entiende. Piensa que si hubiera sido más grande o más alta, habría compartido la misma fila. Un soldado entrega una lista con destinos. Hay nombres tachados, otras caras que ya no aparecen. Afuera, los niños ven columnas de humo y trabajadores que vuelven a sus puestos. Dentro, los ojos de Magdalena buscan a alguien que confirme que no es menos humana. La llevan a un patio donde guardan ropa y mantas. El frío les atraviesa las suelas. Un voluntario de la Cruz Roja le da un pan duro. Ella lo sostiene como un tesoro. Le explican que habrá traslados, viajes, países que reclamarán. Magdalena no comprende los conceptos. Todo le llega como sombra. Le dicen que viene una comisión para repatriación. Ella repite la palabra en silencio. Repatriación. Siente que la palabra empuja su cuerpo hacia afuera. La mañana de su partida llega envuelta en niebla. En la estación caminan entre filas de hijos supervivientes y adultos que parecen sombras. Magdalena abraza a su amiga con tanta fuerza que duele. Prometen encontrarse en algún recodo del mundo. Una enfermera acaricia el pelo de Magdalena y le susurra una oración breve. Magdalena cierra los ojos y siente una chispa de fe. La chispa no borra la culpa. La suben a un tren junto a otros niños extranjeros. Los ventanales muestran un paisaje que no reconoce. Las casas que pasan tienen tejados nuevos y rostros serios. En el tren, alguien cierra una caja con documentos. Allí hay papeles que registran su ruta hacia América Latina. Le ponen una etiqueta con un nombre de país y la dirección de un pariente que nadie le explica. Magdalena mira por la ventana y piensa que quizá la guerra la lleva a una tierra de sol, pero el sol no borra la noche que lleva dentro. Siente una ausencia que se asienta como un animal paciente. Al llegar al puerto, la separan de otros niños. Sus manos tiemblan. La amiga queda en la memoria y en una foto arrancada de la libreta de racionamiento. Un hombre mayor, que años después sería el vecino hecho viejo, observa desde la distancia. En su rostro hay un gesto que no supo nombrar entonces. Entregan a Magdalena a manos de diplomáticos y religiosos que hablan en voz baja. La llevan en un barco hacia un país extraño, con promesas de nuevos nombres y nuevas escuelas. Magdalena memoriza la olorosa madera del camarote. Se duerme pensando en la palma herida de su amiga. La separación se instala como una deuda que no se cierra. Esa deuda será una llama que la acompañará a Alemania, décadas después, con el peso de un silencio demasiado largo. La deuda, esa llama que viajaba con ella, se volvió palpable al descender del avión. Magdalena apretó el rosario con dedos temblorosos. El aire de la terminal olía a café y a limpieza. Su nieto caminaba junto a ella con calma medida. Él cargaba una mochila y una cámara ligera. Le ofrecía apoyo y un gesto protector constante. Sus pasos resonaban sobre el suelo pulido como un metrónomo. Magdalena notó el ruido de las maletas como un eco de ruedas antiguas. Cada señal luminosa activaba fragmentos de infancia en ruinas. Veía sombras de techos que ya no existían. El idioma la envolvía como una música distante y familiar. Ella pronunciaba palabras en voz baja, como una oración interior. Su corazón latía con un ritmo que alternaba temor y determinación. El nieto sostuvo su mano
y le sugirió grabar algunos momentos. Ella dudó. Luego aceptó con una mirada que pedía reserva. Quería que quedara testimonio, pero temía reabrir viejas heridas. El nieto, joven y latino, comprendía esa mezcla de orgullo y cautela. Admitió querer documentar, no explotar, la historia de su abuela. En el coche que los llevó al centro, la ciudad fue deslizándose entre cristales. Los edificios modernos se mezclaban con fachadas antiguas. Magdalena escuchaba el motor y recordaba bombas lejanas. Sintió en la piel el frío de un invierno que no era el suyo. Las calles olían a pan recién hecho y a humedad de piedra. Pasaron por una iglesia con campanas que golpeaban profundamente. El sonido la atrapó y la hizo cerrar los ojos. Rezó en silencio, con labios que ya conocían el rezo. Pensó en la promesa que había hecho cuando niña, promesa que nunca se atrevió a contar en voz alta. Llegaron a la calle donde había vivido. El nieto la acompañó hasta la acera, respetando su espacio. Magdalena miró las ventanas y las persianas le recordaron un rostro sin nombre. Una vecina los observó desde la puerta de su casa. Los pasos de Magdalena se volvieron más lentos. Cada baldosa parecía hablar de ausencias antiguas. Un letrero moderno lucía el nombre de la calle con tipografía distinta. El nieto apuntó con la cámara, cuidando de no ser invasivo. Magdalena aspiró profundamente el aire de la calle. Un olor a humo lejano activó una imagen nítida, un porche oscuro y voces contenidas. Sus dedos buscaron el rosario de nuevo, encontrando consuelo. Frente a un edificio, su cuerpo se detuvo sin aviso. La fachada conservaba una cicatriz en el ladrillo. Ese detalle despertó una memoria precisa y dura. Recordó un balcón pequeño donde escondieron mantas viejas. Vio en su mente el patio convertido en refugio improvisado. Las lágrimas llegaron lentas, sin dramatismo, con la solemnidad de quien recuerda un juramento. Su nieto permaneció en silencio, respetando la brevedad de sus lágrimas. Magdalena no necesitó palabras para decir que estaba en casa. Reconoció la entrada con un temblor en la garganta. Un olor viejo, mezclado con humedad, pareció surgir de la pared. Su cuerpo recordó posiciones, sonidos, la temperatura de aquel sótano. Un murmullo le vino desde el recuerdo, voces pequeñas que buscaban calor. La cámara del nieto captó la escena con discreción. Ella apoyó la mano firme sobre el ladrillo, como sellando un pacto finalmente cumplido. No fue un grito de victoria. Fue un reconocimiento lento y doloroso. La ciudad que la rodeaba era otra, pero el lugar seguía conservando su nombre secreto. Magdalena anunció, con voz quedamente firme, que necesitaba ver el patio interior. El nieto asintió, y juntos se encaminaron hacia la puerta que guardaba el pasado. Una brisa fría se coló por la rendija de la puerta, como si el mismo patio exhalara recuerdos. El nieto, con la cámara en mano, bajó la vista y buscó en su teléfono. Magdalena respiró hondo. El silencio pesa más cuando alguien decide nombrar el pasado. El joven habló junto a ella, en voz baja y clara. Propuso contactar a una periodista. Dijo que la historia de su abuela debía salir del susurro. Magdalena dudó. Temía que la publicidad devorara los nombres pequeños que quería proteger. El nieto negó con firmeza. Insistió en que la verdad necesitaba testigos. Su mano tembló levemente. Magdalena apretó su propio rosario dentro del abrigo. La ciudad seguía impasible alrededor. Un coche pasó. Las ruedas imprimieron un ritmo en su pecho. El nieto marcó un número. La pantalla brilló. Quedó en esperar una respuesta. Magdalena cerró los ojos, dejando que la memoria hiciera su trabajo. Recordó pasos apresurados en la escalera.
recordó la respiración de otras niñas y niños en la penumbra. El nieto mantuvo la cámara cerca, en silencio respetuoso. El teléfono timbró. Una voz masculina respondió al otro lado. Era una oficina de prensa. El nieto explicó con palabras medidas. Le dijo que su abuela tenía un testimonio que tocaba una historia olvidada. Pidió contacto con alguien que cubriera archivos y memoria histórica. La voz prometió intentar. El nieto colgó sin grandes esperanzas. Magdalena abrió los ojos. Sus manos mostraban cicatrices invisibles. Ella dijo una oración susurrada. No pidió milagros, pidió saber la verdad. El nieto revisó un cuaderno donde había anotado direcciones. Localizó una dirección de una periodista con interés en historias de guerra. La foto de perfil mostraba una mujer con expresión concentrada. El nieto respiró otra vez y llamó. Mientras esperaba, caminó despacio por el umbral del patio. Miró las ventanas restauradas y las persianas cerradas. Alguien observaba desde una distancia prudente. Un hombre mayor se apoyaba en la baranda de su balcón. Sus ojos recorrieron a Magdalena con algo parecido a culpa. No dijo nada. No se movió todavía. La llamada conectó. Una voz femenina respondió al otro lado, clara y contenida. El nieto habló rápido, con el temblor de quien sabe que está abriendo una herida importante. Mencionó documentos, sótanos, niños extranjeros. Dijo que su abuela quería hablar, que quizá existían papeles escondidos. La periodista pidió escuchar. Solicitó una breve descripción. El nieto describió el edificio y la fecha aproximada. Magdalena permaneció callada. Su pecho subía y bajaba como olas suaves. La voz de la periodista sugirió encontrarse en el archivo municipal al día siguiente. Pediría acceso a fichas antiguas y a registros de evacuación. Magdalena asintió sin verlo. Acordaron la hora y el lugar. La llamada terminó con una frase breve de la periodista. Dijo que la historia merecía ser contada con cuidado. El nieto guardó el teléfono y miró a su abuela. Ella sonrió con tristeza. Agradeció en silencio al nieto y a Dios. Algo se movió adentro, un permiso diminuto para respirar. El hombre del balcón bajó lentamente las escaleras y se perdió entre la gente, sin mirar atrás. Magdalena apoyó la palma en el ladrillo una vez más. Sus dedos sintieron la aspereza. No fue un gesto teatral. Fue la confirmación de que volver significaba también empezar a hablar. La cámara rodó en modo discreto, mientras el sol pegaba en las fachadas nuevas. Magdalena dijo apenas: «Si debemos recordar, que sea para que otros sepan». El nieto guardó el equipo con cuidado. El día siguiente prometía puertas frías y fichas polvorientas. Magdalena cerró los ojos y murmuró otra vez su oración. El patio quedó atrás, guardando sombras y nombres, mientras ellos se dirigían a la plaza donde el archivo municipal abría sus puertas por la mañana. La periodista esperaba en la puerta del archivo, sosteniendo una libreta y un abrigo gris. Su voz fue medida cuando se presentó. Dijo su nombre, dijo que había leído una nota sobre Magdalena. Miró a Magdalena directamente, buscando más que respuestas. El nieto respiró largo. Posicionó la cámara donde no intimidara. El ruido de la calle quedó atrás, convertido en un murmullo constante. Entraron juntos bajo un techo antiguo y oloroso a papel. La luz del vestíbulo golpeó en los rostros, clara y sin nostalgia. Magdalena sintió el frío del mármol bajo las palmas de sus manos. La periodista caminó con paso familiar entre mesas y estanterías. Habló de protocolos, de permisos y de fichas catalogadas. Pareció saber dónde buscar, y eso le dio esperanza a Magdalena.
Un funcionario abrió una puerta trasera con llave metálica. Su gesto fue profesional y levemente distante. No dejó espacio para historias, solo para papeles. Les indicaron una mesa junto a una ventana pequeña. El polvo se movía en el haz de luz como partículas de tiempo. La periodista pidió que encendieran una lámpara para leer mejor. Magdalena apoyó la frente en la palma, contando su oración en silencio. El nieto observó la emoción como quien cuida un vaso frágil. La periodista desplegó guantes finos y pidió las fichas nominativas. El funcionario regresó con una caja de cartón desgastada. La abrió con cuidado y dejó sobre la mesa papeles amarrados por una cinta. Hojas amarillentas, sellos y nombres. La primera ficha que encontraron tenía una caligrafía rápida y oficial. Un nombre, una fecha, la anotación de nacionalidad. La letra no ofrecía consuelo. Aún así, Magdalena leyó con los ojos húmedos y la voz baja. La periodista anotó cada detalle, sin dramatizar. El archivo dijo en sus números lo que la memoria murmuraba. Había registros de grupos de niños extranjeros alojados en edificios sin protección. Hojas indicaban tareas asignadas, habitaciones compartidas y evacuaciones tardías. Un documento hablaba de niños externos, con una neutralidad que hería. Magdalena dejó escapar un suspiro que sonó como un alivio y un reproche. La periodista le pidió permiso para grabar su reacción frente a las fichas. Magdalena asintió con lentitud, como si entregara una parte de su silencio. La cámara registró manos temblorosas pasando páginas. Se vieron nombres que no reconocía y fechas que la atravesaban. En un margen, una nota manuscrita mencionaba un edificio de huéspedes y una orden de no alojar familias. La palabra «no» parecía taladrar la época hasta hoy. La periodista leyó en voz baja una frase técnica sobre responsabilidades delegadas. Cada término administrativo devolvía la sensación de una decisión distante. Magdalena cerró los ojos y volvió a la cocina antigua de su infancia. Sintió el hollín en la garganta y el frío de las noches sin abrigo. Recordó un porche iluminado a medias donde escuchó pasos de botas. Recordó un porche con un vecino que miraba, pero no abría la puerta. Abrió los ojos al mismo tiempo que la periodista alzó una hoja más reciente. Había un informe que contaba, con lenguaje burocrático, la presencia de niños extranjeros en zonas marcadas como riesgo. Un sello rojizo certificaba que la transcripción provenía de un expediente mayor. La periodista dejó la libreta y preguntó con suavidad cómo Magdalena había llegado luego a América Latina. La pregunta la hizo retroceder y avanzar al mismo tiempo. Magdalena habló de un centro, de noches largas y de una mujer que la entregó a funcionarios. La voz se mantuvo contenida, sin exaltación. El funcionario ofreció más carpetas, con protocolos de evacuación. La periodista las consultó rápido, como si buscara un hilo que uniera las piezas. Encontró una mención escueta. Evacuación priorizada según criterio. Esa frase colgó en la mesa como un reclamo tácito. Magdalena apretó los dedos contra el borde de la mesa, sintiendo la madera áspera. El nieto se acercó y susurró preguntas técnicas para la cámara. La periodista respondió con precisión, explicando que existían políticas informales, decisiones locales. Dijo que esos documentos podían indicar una práctica sistemática, no solo negligencia aislada. Magdalena dejó que la idea entrara y la golpeara lentamente. La cámara captó su rostro, una mezcla de calma y quebranto. Fuera, la ciudad continuaba su vida impecable. Dentro, el silencio del archivo comenzó a pesar como una confesión.
La periodista sugirió visitar el barrio donde estaba el edificio mencionado. Propuso filmar el reencuentro con las calles y el posible viejo lugar del refugio. Magdalena sintió una certidumbre dolorosa. Aceptó, convencida de que hablar traería algo de luz. El funcionario anotó las referencias, dejó copias y cerró la caja con cuidado. Al salir, la luz del mediodía golpeó las fachadas modernas. La periodista caminó a su lado, con preguntas que no dejaban espacio para evasiones. Magdalena sostuvo la compostura, llevando la memoria como una cruz ligera y pesada a la vez. El nieto guardó la cámara con manos firmes. El barrio aguardaba, con sus sombras remendadas y sus nombres a medio decir. Magdalena miró una última vez el archivo. Sus dedos aún olían a papel antiguo. Murmuró una oración breve. La cámara registró el gesto en silencio. Se fueron hacia la plaza, hacia las calles donde el pasado esperaba, paciente y exacto. El aire olía a pan y metal en aquella tarde templada. Magdalena apretó la mano del nieto con firmeza apenas perceptible. Cruzaron la plaza en silencio, como quien no quiere romper un hilo frágil entre épocas. La periodista adelantó unos pasos, cámara ligera colgando del hombro. El vecindario mostraba balcones con geranios y fachadas recién encaladas. Nada gritaba guerra. Todo estaba tejido de normalidad y sombras antiguas. El anciano apareció en el umbral de su puerta, apoyado en un bastón fino. Su rostro era mapa de inviernos. Miró a Magdalena con una sorpresa contenida, como buscando permiso para hablar. Invitó al grupo a entrar sin prisa. El apartamento olía a madera vieja y cera. Las fotos en la pared eran pequeñas islas de pasado. Se sentaron alrededor de una mesa raída. El silencio se volvió un recipiente común. El vecino habló con voz baja, medidas por el peso de los años. No huyó de la culpa. Dijo palabras que venían de una juventud aturdida por bombas y miedo. Contó cómo las noches se llenaban de pasos y cómo las familias cerraban ventanas con manos temblorosas. Magdalena escuchaba y su pecho se abría en olas. Recién pronunciadas, las palabras le quemaban como sal. Sacó una caja de cartón de un armario. La caja tenía tapas gastadas y cinta de tela. La abrió con cuidado casi ceremonial. Dentro había papeles doblados, una ficha con tinta corrida, una fotografía en blanco y negro. La cámara se acercó y el clic fue apenas un murmullo. La periodista sostuvo la respiración. El anciano deslizó una carta hacia Magdalena. La carta estaba doblada en 4 pliegues. El papel conservaba olor a humo lejano. En letra apretada, una anotación en alemán mencionaba nombres y una decisión tomada en voz baja. Hablaba de niños extranjeros y de una lista marcada con cruces. Magdalena leyó en voz baja y cada palabra era un escalón bajo sus pies. La anotación concluía con una nota tan pequeña que casi se perdió. Una firma, y junto a ella, un apellido que Magdalena reconoció como el de una mujer que, según sus recuerdos, había susurrado su nombre en la oscuridad. El vecindario explicó que su familia había firmado documentos que permitieron evacuar a algunos y denegar ayuda a otros por miedo. No buscó excusas, solo confesó la verdad de la prudencia cobarde. Magdalena sintió una mezcla de ira y alivio. La ira era por los niños que no volvieron. El alivio era por la posibilidad de nombrar a quien había intercedido discretamente por ella. Entre los papeles, la periodista encontró un formulario municipal con sellos. En una esquina, alguien había escrito a lápiz el número de un abrigo improvisado. También había una nota tremblada con la letra de un joven que pedía perdón por no haber hecho más.
El anciano cerró los ojos un instante. Pronunció un nombre que no pertenecía a su familia. Era el nombre de un trabajador de la iglesia que, según la nota, había escondido a una niña bajo sacos de harina la noche de un bombardeo. Magdalena sintió cómo la habitación se inclinaba. Recordó el olor a harina y el calor de manos desconocidas. La memoria, que hasta entonces había sido una caja cerrada, empezó a abrirse en pequeños estallidos. No fue una inundación, sino una sucesión de imágenes cortas. Un porche, un ladrillo suelto, una voz que decía «shh». Ella no gritó. Rezó en silencio, palabras sencillas aprendidas en la infancia. La cámara grabó cada respiración. El nieto sostuvo la grabadora como quien sostiene una reliquia. La periodista miró a Magdalena con respeto, sabiendo que lo que tenían en las manos podía cambiar la narrativa. El anciano, con manos temblorosas, ofreció una última pieza, un sello oficial que corroboraba la existencia de un programa local que catalogó niños extranjeros y los ubicó en edificios sin medidas adecuadas durante los bombardeos. La revelación no fue un estrépito, fue una lámpara que, encendiéndose, delineó un mapa de omisiones. Magdalena cerró los ojos y dejó caer una oración breve, sin teatralidad. Agradeció en voz baja a quien la había protegido. Agradeció también por las palabras que, por fin, salían a la luz. Afuera, la ciudad seguía con su pulso sereno. Adentro, algo que había estado enterrado comenzó a transformarse en memoria compartida. Cuando el grupo se despidió, la caja volvió a quedar sobre la mesa. El anciano la cerró con manos más seguras. Caminaban hacia la puerta con una nueva gravedad. Magdalena sostuvo la carta contra su pecho como si fuera una medalla frágil. Afuera, la luz empezaba a inclinarse. El nieto activó la cámara una vez más. Magdalena abrió los ojos y con voz firme pero quebrada dijo que quería que aquello se supiera. No pidió venganza, pidió verdad. La cámara registró el gesto y el barrio exhaló, como si también él aceptara contar lo que antes había callado. La cámara del nieto bajó lentamente, como si respetara el silencio que ahora flotaba. Magdalena apoyó la carta en la mesa. Las uñas rozaron el papel con un temblor apenas perceptible. El anciano cerró los ojos por un instante y respiró con la puntualidad de quien ha guardado culpas por décadas. Afuera, el crepúsculo hizo que las fachadas parecieran más honestas. La periodista tomó notas en la esquina. Su lápiz dibujó fechas y nombres que prometían convertirse en voz. Se despidieron con abrazos medidos y pasos que no querían hacer ruido. En el coche, el nieto miró a su abuela con una mezcla de orgullo y inquietud. Magdalena apretó la carta contra su pecho y dejó que una pequeña oración se escapara. No pedía castigo ni olvido. Pedía reconocimiento, una luz que marcara que aquello había sucedido. La periodista prometió buscar documentos en los archivos municipales. Dijo que contaría la historia sin adornos, con la gravedad que exigía. Las manos de Magdalena aún olían a papel antiguo y a frío. En la ciudad, la noticia comenzó a germinar como una semilla en tierra húmeda. La periodista regresó a su redacción y comenzó a editar imágenes con cuidado. Insertó primeros planos de la carta y del rostro de Magdalena. Añadió mapas, fechas y una voz en off que recitaba fragmentos de la carta. La pieza buscó un tono que no acusara gratuitamente. La narración mostró la ficha de registro, las notas del vecino y la anotación del padre. Los rostros que aparecieron en pantalla eran anónimos y humanos a la vez. Expertos comentaron la relevancia histórica con voces medidas y lentes empañadas por la emoción.
Uno habló del uso de mano de obra infantil extranjera. Otro contextualizó la confusión de posguerra. La reportaje combinó archivos con la voz temblorosa de Magdalena. El país escuchó primero en la mañana, después en las redes, luego en las conversaciones de café. Los titulares no fueron espectaculares, fueron insistentes. Las preguntas empezaron a arder en los foros y en las cartas al director. El municipio, al día siguiente, convocó una reunión formal. Un funcionario apareció ante las cámaras por primera vez, con una papelería organizada y una voz que buscó equilibrio. Dijo que investigarían, que abrirían archivos y que dialogarían con las comunidades afectadas. Hubo testimonios radiofónicos de descendientes que nunca supieron de sus raíces. Algunos negaron, otros confesaron desconocimiento. El anciano del vecindario observó la retransmisión con las manos cruzadas. Magdalena vio el noticiero en la humilde habitación del hotel donde se alojaban. Su corazón latía con la misma cadencia del viejo Sirena. Aquella alarma que conoció siendo niña. Sintió miedo y alivio a la vez. El nieto llamó a la periodista, propuso que la historia fuera más amplia. Ella sugirió una ceremonia conmemorativa, una placa que nombrara a las víctimas olvidadas. La idea atravesó a Magdalena como una música suave. Imaginó un pequeño cuadrado de metal con nombres o una frase que dijera: «No olvidamos». No buscaba gloria. Buscaba prueba tangible de que sus pasos habían dejado huella. Un grupo de historiadores contactó al archivo municipal, que antes había sido reticente. Aparecieron nuevas fichas, listas con nombres incompletos y direcciones que casi no existían. La ciudad, acostumbrada al orden, tuvo que mirar su pasado con la incomodidad de quien se afeita cicatrices antiguas. El debate público se volvió moral. Columnas de opinión preguntaron sobre la responsabilidad colectiva. Iglesias locales ofrecieron espacios para diálogo y oración. Magdalena aceptó participar, aunque con reservas. Su fe ya no era ingenua. Era una lámpara pequeña, encendida con paciencia. Esa noche, antes de dormir, ella sostuvo la carta bajo la luz de una mesita. La tocó como si fuera un relicario moderno. Rezó en voz baja. Pidió fuerza para permitir que la historia saliera sin rencor. Sabía que la revelación no borraría el pasado, pero confiaba en que podría humanizarlo. El sueño le llegó con fragmentos de porches y porrones de té compartido. Soñó con manos que alargaban mantas y con otras que cerraban puertas. La mañana siguiente amaneció con periódicos que llevaban su nombre. En la plaza central, un pequeño grupo de ciudadanos respondió al llamado de recordar. Llevaban velas y fotos en blanco y negro. Magdalena caminó entre ellos con pasos medidos. Su voz se mantuvo baja, pero firme. Dijo que la verdad era un ejercicio de humildad y que el perdón no era olvido. La cámara registró cada gesto y cada respiración. El documento, la carta y el testimonio se convirtieron en un impulso. La ciudad, por primera vez en décadas, habló en voz colectiva. Una placa fue propuesta por el municipio. El diseño aún no estaba decidido. Magdalena observó la idea con gratitud contenida. Volvió a sentir que su historia, al fin, tenía un lugar concreto donde reposar. Ahora la cámara captaba rostros y papeles, testigos hechos públicos por la noticia. Fragmentos del reportaje circulaban en las redes y en la televisión nacional. Especialistas hablaban con calma y con escepticismo honesto. Historiadores señalaban lagunas en los archivos y nuevos caminos para la investigación. Ciudadanos escribían cartas y mensajes prolongados y conmovedores. Un representante municipal
tomó la palabra frente al ayuntamiento, grave y contenido. Pidió disculpas en nombre de la ciudad, sin teatralidad ni evasivas. Un sacerdote de la iglesia local fue invitado a participar en la ceremonia propuesta. Traía un rosario gastado y una modesta homilía preparada. El nieto de Magdalena observaba la cobertura, nervioso y esperanzado al mismo tiempo. Incentivó la entrevista, midió la exposición con cuidado y coraje. El viejo vecino apareció de nuevo, manos temblorosas y mirada limpia. Trajo la carta arrugada que había guardado durante décadas. El documento juntó puntos sueltos y mostró una decisión tomada por miedo y remordimiento. La periodista leyó fragmentos ante la cámara, con voz firme y ojos húmedos. Se exhibieron las imágenes del refugio, el patio, la ventana pequeña y el suelo gastado. Personas reconocieron el lugar en las filmaciones y buscaron sus memorias olvidadas. Surgieron testimonios de vecinos, dedos señalando errores y pequeños gestos de humanidad. El debate público creció sin gritos, con preguntas serias sobre responsabilidad histórica. La alcaldía organizó una ceremonia sencilla, sin pompa, convocando a familias e historiadores. La placa fue diseñada de forma contenida, letra sobria, mensaje directo al pasado. Recordaba a los niños extranjeros que allí estuvieron y sobrevivieron por poco. Ese día, el viento soplaba sobre la plaza como quien limpia una página amarilleada. Magdalena caminó despacio hasta el lugar, con el nieto al lado, pasos medidos por el tiempo. La prensa grabó el momento con respeto, evitando intrusiones innecesarias. Ella tocó la placa antes de ser descubierta por los fotógrafos reunidos. Las manos estaban cansadas, pero firmes, como quien sostiene una promesa antigua. Hubo silencio cuando se retiró la tapa y la placa se fijó en la pared. Una breve oración fue dicha por el representante de la iglesia, simple y sin palabras grandilocuentes. Magdalena cerró los ojos por un instante y contó en pensamiento los nombres que ya no recordaba. Algunas personas en la plaza secaron lágrimas, otras vieron la escena en silencio respetuoso. El nieto apretó su mano, como quien afirma que ella no está sola. En ese momento, la ciudad reconoció una historia que había permanecido muda durante años. El reconocimiento no borró la culpa, pero la sacó a la luz necesaria. Magdalena sintió que parte del peso se volvía menos solitario. La fe que llevaba fue puesta a prueba, y ahora surgía una paz prudente. No obtuvo todas las respuestas, ni la justicia completa que hubiera deseado. Aún así, vio su secreto transformado en memoria colectiva y alivio. Al final, caminó hasta la iglesia antigua y se sentó en el banco de madera fría. Puso las manos sobre el rosario que el sacerdote le había ofrecido discretamente antes. Respiró hondo, sintió el aire entrar como oración y salir como entrega. Una serenidad moderada la envolvió, no como un fin, sino como un nuevo comienzo. Si estas palabras han encontrado su corazón, camine con nosotros en las próximas historias.